Membranas. Estructura y función. Las membranas biológicas son estructuras fundamentales para la vida celular, cumpliendo múltiples roles esenciales. Límites celulares. Definen la célula, manteniendo su integridad estructural y separando el medio intracelular del extracelular. Compartimentalización. Subdivisiones internas de la célula que permiten la organización y el desarrollo eficiente de funciones bioquímicas específicas en organelos. Permeabilidad selectiva. Controlan el paso de sustancias hacia dentro y fuera de la célula, protegiéndola y permitiendo el transporte de solutos necesarios. Interacción intercelular. Facilitan la comunicación entre células, la respuesta a estímulos externos y la adhesión celular. Transducción de energía. Participan en procesos como la formación de ATP, la generación de potenciales eléctricos y el mantenimiento del pH. La unidad estructural básica de la membrana es la bicapa lipídica, formada principalmente por fosfolípidos. Bicapa lipídica y componentes. Moléculas lipídicas. Poseen una cabeza hidrofílica, polar, y colas hidrofóbicas, no polares. Fosfolípidos. Son los lípidos más abundantes. Tienen una cabeza polar, grupo fosfato unido a una molécula como serina, etanolamina, colina, etc., y dos colas de ácidos grasos. La forma cónica de los fosfolípidos favorece la formación de bicapas, mientras que la forma cilíndrica puede formar micelas o vesículas. Esfingolípidos. Similares a los fosfolípidos pero con una base de esfingosina en lugar de glicerol. Esteroles, colesterol. Moléculas anfipáticas que se insertan en la bicapa lipídica, influyendo en su fluidez. En la membrana plasmática, el colesterol estabiliza la bicapa, reduciendo la fluidez a altas temperaturas y aumentando la fluidez a bajas temperaturas. Moléculas proteicas. Las proteínas de membrana se clasifican según su relación con la bicapa lipídica. Proteínas integrales de membrana. Atraviesan total o parcialmente la bicapa lipídica. Son anfipáticas, con regiones hidrofóbicas que interactúan con las colas de los lípidos y regiones hidrofílicas expuestas al medio acuoso. Proteínas periféricas de membrana. Se asocian débilmente a la superficie de la membrana, a través de interacciones electrostáticas con los lípidos o con proteínas integrales. Proteínas ancladas a lípidos. Unidas covalentemente a lípidos que se insertan en la bicapa. Polaridad y saturación de lípidos. La estructura química de los lípidos determina su comportamiento en el agua y su forma. Polaridad. Las cabezas hidrófilas interactúan con el agua, mientras que las colas hidrofóbicas se orientan hacia el interior de la bicapa, lejos del agua. Saturación de ácidos grasos. Ácidos grasos saturados. No tienen dobles enlaces en sus cadenas de carbono. Las cadenas son lineales y permiten un empaquetamiento más denso, reduciendo la fluidez de la membrana. Ácidos grasos insaturados. Tienen uno o más dobles enlaces C igual C. Estos dobles enlaces crean torsiones o curvas en la cadena, impidiendo un empaquetamiento denso y aumentando la fluidez de la membrana. Fluidez de la membrana. La membrana plasmática es un fluido dinámico donde los lípidos y proteínas pueden moverse lateralmente. La fluidez se ve afectada por temperatura. A temperatura, mayor fluidez. Composición lipídica. Colesterol. Actúa como un buffer de fluidez. A bajas temperaturas, interrumpe el empaquetamiento de los fosfolípidos, aumentando la fluidez. A altas temperaturas, restringe el movimiento de los fosfolípidos, disminuyendo la fluidez. Ácidos grasos. Cadenas de ácidos grasos cortas e insaturadas aumentan la fluidez. Cadenas largas y saturadas la disminuyen. Movimiento de lípidos. Difusión lateral. Movimiento lateral rápido de lípidos y proteínas en el plano de la membrana. Flexión. Movimiento de las colas de los ácidos grasos. Rotación. Giro de las moléculas lipídicas sobre su eje. Inversión o basculación, flip-flop. Movimiento de un lípido de una monocapa a la otra. Es un evento raro y energéticamente desfavorable. Balsas lipídicas, microdominios de membrana. Son regiones especializadas de la membrana plasmática, enriquecidas en esfingolípidos y colesterol. Estas balsas son más estables y actúan como plataformas para la organización de proteínas específicas, participando en señalización celular y tráfico de membrana. La caveolina es una proteína clave en la formación de caveolas, un tipo de balsa lipídica que aumenta la curvatura de la membrana. Curvatura de la membrana. La capacidad de la membrana para curvarse es esencial para procesos como la formación de vesículas, endocitosis, exocitosis, la fusión de membranas, fecundación, fusión de endosomas con lisosomas, y la respuesta inmune. La curvatura es energéticamente menos favorable para una bicapa plana, requiriendo proteínas asociadas o lípidos con formas específicas. Proteínas de membrana. Las proteínas de membrana son cruciales para la función de la membrana. Se clasifican en proteínas integrales de membrana, transmembrana. Atraviesan completamente la bicapa. Asociadas a la monocapa. Se insertan en una de las monocapas. Proteínas periféricas de membrana. Se unen débilmente a la bicapa o a otras proteínas. Proteínas ancladas a lípidos. Unidas covalentemente a lípidos. Membranas. Transporte. Las membranas celulares regulan el paso de sustancias a través de dos mecanismos principales. Transporte pasivo y transporte activo. Permeabilidad de la bicapa lipídica. La bicapa lipídica es impermeable a iones y moléculas polares grandes. Es permeable a moléculas pequeñas no polares, como O2, O2, N2, N2.
Hormonas esteroides. Moléculas pequeñas polares sin carga, como H2O, H2O, etanol, glicerol, aunque el paso de agua es más eficiente a través de acuaporinas. Moléculas polares sin carga más grandes como la glucosa y nucleósidos, así como iones, electrolitos y aminoácidos, requieren la ayuda de proteínas de transporte. Tipos de proteínas de transporte. Canales. Forman poros hidrofílicos que permiten el paso rápido de iones o moléculas pequeñas a través de la membrana. Son selectivos para el tipo de ion o molécula que transportan. Transportadores. Se unen a la molécula soluto y cambian su conformación para moverla a través de la membrana. Son más lentos que los canales. Transporte pasivo vs. Activo. Transporte pasivo. Ocurre a favor del gradiente electroquímico, para iones, o gradiente de concentración, para moléculas sin carga. No requiere energía celular directa. Incluye la difusión simple, la difusión facilitada por canales y la difusión facilitada por transportadores. Transporte activo. Ocurre en contra del gradiente electroquímico o de concentración. Requiere energía, generalmente en forma de ATP, o el acoplamiento a un gradiente de otro soluto. Realizado por bombas de membrana. El gradiente electroquímico considera tanto el gradiente de concentración como el potencial eléctrico de la membrana, diferencia de cargas. Transporte de agua. Ósmosis. El movimiento neto de agua a través de una membrana semipermeable desde una región de menor concentración de solutos a una de mayor concentración de solutos. El agua puede cruzar la capa lipídica por difusión simple, pero su transporte es mucho más rápido a través de canales proteicos específicos llamados acuaporinas. Las células animales pueden hincharse o encogerse en soluciones hipotónicas o hipertónicas, respectivamente. Las células vegetales tienen una pared celular que evita la lisis en soluciones hipotónicas, y las células con vacuolas contráctiles, como algunos protozoos, bombean activamente el exceso de agua. Bombas de membrana, transporte activo primario, utilizan energía para mover solutos en contra de su gradiente electroquímico. Ejemplos incluyen: bomba de sodio-potasio, Na, más, barra, K, más, Na, más, barra K, más. ATPasa, bombea 3 iones de Na, más, hacia afuera de la célula y 2 iones de K, más, hacia adentro, utilizando ATP. Es crucial para mantener el potencial de membrana y el gradiente de Na, más. Otras bombas. Existen bombas que utilizan gradientes de otros iones, transporte activo secundario o cotransporte, o energía lumínica. Canales iónicos y sinapsis. Los canales iónicos son selectivos y pueden estar regulados por voltaje, ligandos, extracelulares o intracelulares, o estímulos mecánicos. Canales regulados por voltaje. Se abren o cierran en respuesta a cambios en el potencial de membrana. Son cruciales para la propagación de los potenciales de acción en neuronas y células musculares. Canales regulados por ligando. Se abren o cierran cuando una molécula específica, ligando, se une a ellos. Sinapsis. La comunicación entre neuronas ocurre en la sinapsis. La llegada de un potencial de acción a la terminación nerviosa presináptica abre canales de K2, más K2, lo que provoca la liberación de neurotransmisores. Estos neurotransmisores se unen a receptores, canales o no, en la célula posináptica, modificando su potencial de membrana. Citoesqueleto y matriz extracelular. El citoesqueleto es una red dinámica de filamentos proteicos que proporciona soporte estructural, forma y movilidad a la célula. Se compone de 3 tipos principales de filamentos: microfilamentos, filamentos de actina, diámetro 7-9 nm, subunidad, actina, polimeriza en presencia de ATP. Funciones: soporte de la membrana plasmática, corteza celular, movimiento celular, lamelipodios, filopodios, contracción muscular, formación del anillo mitótico en la división celular, transporte de vesículas. Polaridad: tienen extremos, y, que permiten el crecimiento y el encogimiento direccional. Microtúbulos, filamentos de tubulina, diámetro 25 nm, subunidad, tubulina. Tubulina y tubulina, polimerizan en presencia de GTP. Funciones: soporte estructural, transporte intracelular de organelos y vesículas, mediado por proteínas motoras como quinesinas y dineínas, formación del uso mitótico, componentes de cilios y flagelos, axonema, estructura de centriolos y centrosomas. Polaridad: tienen extremos, y están organizados por centros organizadores de microtúbulos, MTOX, como el centrosoma. Filamentos intermedios, diámetro 10 nm, subunidades, diversas proteínas, queratinas, bimentina, neurofilamentos, láminas nucleares. Funciones: proporcionan resistencia mecánica a la célula y al tejido, resisten la tensión y el estrés mecánico. Características: estructura muy estable, no requieren hidrólisis de ATP o GTP para su ensamblaje, no tienen polaridad definida y forman estructuras tipo cuerda. Proteínas motoras. Proteínas como la quinesina y la dineína se mueven a lo largo de los microtúbulos, transportando cargas, organelos, vesículas, y realizando trabajo mecánico.
Utilizan la hidrólisis de ATP para generar movimiento. Matriz extracelular, MEC. Es una red macromolecular secretada por las células que proporciona soporte físico, resistencia y organización a los tejidos. Sus componentes principales son glicosaminoglicanos, GAGs, polisacáridos largos y cargados negativamente, EG. Ácido hialurónico, heparansulfato. Forman geles hidratados que resisten la compresión. Proteoglicanos. Proteínas a las que se unen covalentemente uno o más GAGs. Proteínas fibrosas. Estructurales. Colágeno, alta resistencia a la tracción, y elastina, elasticidad. Adhesivas. Fibronectina y laminina, que unen las células a la MEC y organizan la matriz. Lámina basal. Una capa especializada de MEC que subyace a todos los epitelios y rodea a ciertos tipos de células, músculos, adipocitos, células de Schwann. Compuesta principalmente por laminina y colágeno cuarto. Uniones celulares. Estructuras que conectan las células entre sí o con la matriz extracelular. Desempeñan roles en la adhesión, comunicación y barrera. Uniones de anclaje. Conectan el citoesqueleto de una célula a otra. Uniones célula-célula, o a la matriz extracelular. Uniones célula-matriz. Incluyen desmosomas, conectados a filamentos intermedios, y uniones adherentes, conectadas a filamentos de actina, así como hemidesmosomas, célula matriz. Uniones estrechas, tight junctions. Sellan el espacio entre células epiteliales, formando una barrera impermeable y controlando el paso paracelular de sustancias. Uniones formadoras de canales, gap junctions. Crean canales directos entre citoplasmas de células adyacentes, permitiendo el paso de iones y pequeñas moléculas para la comunicación intercelular rápida. Estructura del ADN. El ADN, ácido desoxirribonucleico, es la molécula portadora de la información genética. Estructura de doble hélice. Nucleótidos. Unidad básica del ADN, compuesta por un grupo fosfato, un azúcar desoxirribosa y una base nitrogenada, adenina A, guanina G, citosina C, timina T. Enlace fosfodiéster. Une el grupo fosfato de un nucleótido al carbono tercero del azúcar del nucleótido anterior, formando el esqueleto azúcar-fosfato de cada hebra. Bases nitrogenadas. Se aparean mediante puentes de hidrógeno. Adenina, A, con timina, T 2 puentes de H, y guanina, G, con citosina, C 3 puentes de H. Complementariedad de bases. Las secuencias de una hebra determinan la secuencia de la hebra complementaria. Antiparalelismo. Las dos hebras de la doble hélice corren en direcciones opuestas, una de quinto a tercero y la otra de tercero a quinto. Doble hélice. La estructura tridimensional del ADN es una doble hélice dextrógira, con un surco mayor y un surco menor. Compactación del ADN. Cromatina. El ADN se asocia con proteínas, principalmente histonas, para formar la cromatina. Este empaquetamiento es esencial para organizar el genoma en el núcleo y regular la expresión génica. Nucleosoma. La unidad básica de la cromatina, formada por ADN enrollado aproximadamente 1,65 veces alrededor de un octámero de histonas, dos copias de H2A, H2B, H3 y H4. Fibra de cromatina de 30 nm. Los nucleosomas se empaquetan para formar una fibra más compacta. La histona H1 ayuda en esta compactación. Estructuras más compactadas. La fibra de 30 nm se pliega en bucles y se condensa aún más para formar la cromatina en interfase y los cromosomas mitóticos. Niveles de organización de la cromatina. Eutromatina. Cromatina menos compactada, transcripcionalmente activa. Permite el acceso de la maquinaria de transcripción. Heterocromatina. Cromatina muy compactada, transcripcionalmente inactiva. Suele encontrarse en los bordes del núcleo. Epigenética. Se refiere a cambios en la expresión génica que no implican alteraciones en la secuencia de ADN. Incluye modificaciones de las histonas, acetilación, metilación, etc., y metilación del ADN, que alteran la estructura de la cromatina y, por lo tanto, la accesibilidad de los genes. Ciclo celular. El ciclo celular es la secuencia de eventos que una célula experimenta desde su formación hasta su división en dos células hijas. Fases del ciclo celular. El ciclo celular se divide en dos fases principales. Interfase. El periodo más largo del ciclo, donde la célula crece y duplica su ADN. Se subdivide en fase G, GAP1, crecimiento celular, síntesis de proteínas y organelos. Es un punto de decisión importante. Fase S, síntesis, replicación del ADN y duplicación de los cromosomas. Cada cromosoma pasa de tener una cromátida a dos cromátidas hermanas. Fase G, GAP2, crecimiento adicional, preparación para la mitosis. Fase M, mitosis, división del núcleo, mitosis, seguida de la división del citoplasma, citocinesis. Puntos de control, checkpoints, mecanismos moleculares que aseguran que el ciclo celular avance correctamente y solo si las condiciones son favorables. Los principales puntos de control son: punto de control G. Verifica si el ADN está dañado, si hay suficientes nutrientes y si existen factores de crecimiento, mitógenos. Si no es favorable, la célula puede entrar en una fase de reposo, G0.
Punto de control G. Asegura que la replicación del ADN se haya completado y que el ADN no esté dañado antes de entrar en mitosis. Punto de control de la metafase, uso mitótico. Verifica que todos los cromosomas estén correctamente alineados en el plano ecuatorial y unidos a los microtúbulos del uso. El control del ciclo celular depende de la regulación de proteínas ciclina dependientes quinasas, CDKS, cuya actividad se regula por la unión a ciclina y por fosforilación/desfosforilación. Mitosis. Proceso de división nuclear que produce dos células hijas genéticamente idénticas a la célula madre. Las fases son: profase, condensación de la cromatina en cromosomas visibles, formación del uso mitótico. Metafase, los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula, placa metafásica. Anafase, las cromátidas hermanas de cada cromosoma se separan y migran a polos opuestos de la célula. Telofase, los cromosomas se descondensan, se forman las nuevas envolturas nucleares alrededor de los conjuntos de cromosomas. Citocinesis, división del citoplasma para formar dos células hijas separadas. En células animales, ocurre por la formación de un anillo contráctil de actina y miosina. En células vegetales, se forma una placa celular. Meiosis, proceso de división celular que ocurre en las células germinales para producir gametos, espermatozoides y óvulos. Implica dos divisiones consecutivas, meiosis primero y meiosis y resulta en la formación de 4 células hijas haploides genéticamente diferentes. Meiosis primero, separación de cromosomas homólogos duplicados. Ocurre apareamiento de homólogos y entrecruzamiento, crossing over, generando variabilidad genética. Meiosis segundo, similar a la mitosis, separación de cromátidas hermanas. Ploidía, haploide, N, células con un solo juego de cromosomas. Diploide, 2N, células con 2 juegos de cromosomas homólogos. Crecimiento y muerte celular. Crecimiento celular, estimulado por factores de crecimiento que activan vías de señalización intracelular, EG. Vía Pi3K/ACT/TOR, que promueven la síntesis de proteínas y el aumento de tamaño celular. Muerte celular programada, apoptosis. Un proceso controlado y esencial para el desarrollo y la homeostasis. Involucra la activación de caspasas, enzimas que degradan componentes celulares. Puede ser inducida por señales externas, receptores de muerte, o internas, daño del ADN, estrés.